Carlos Marín, profesional en salud ocupacional, higiene y seguridad industrial, magíster en prevención de riesgos laborales y especialista en seguridad social, ergonomía y psicosociología aplicada, seguridad industrial e higiene industrial. Bien, es sabido que todas las organizaciones tienen la responsabilidad de dar protección y seguridad a sus trabajadores. Esta protección y esta seguridad está referida a todas esas condiciones intralaborales adecuadas y suficientes que el empleador debe disponer para que el trabajador, al realizar su labor, no se vea expuesto a estas condiciones adversas y que le puedan generar en él afectaciones a su salud física y mental. Por ello, la organización, dentro de su planeación estratégica, debe implementar acciones para la prevención del acoso laboral o mobbing, entre las que se pueden encontrar la identificación, ¿sí?, su valoración, su evaluación y su tratamiento para evitar que estas condiciones puedan afectar al individuo en su salud física y mental, como lo he dicho. ¿Qué es el acoso laboral? Vamos a ver 3 aspectos relacionados con esta definición. Iniciamos con decir que el primero en hablar sobre el acoso psicológico en el trabajo o sobre mobbing fue el doctor, psicólogo y psiquiatra Hans Lehmann, por allá en la década de los 80 del siglo pasado. En su obra de 1996, Hans Lehmann deja ver que tomó el término mobbing del trabajo realizado por el etólogo Konrad Lorenz. Lorenz realizaba estudios de la conducta hostil que ejercían unos animales sobre otros. Él observaba que un grupo de animales, entre ellos cisnes pequeños, iban y atormentaban a un más grande. Entonces Hans Lehmann trajo desde allá, de la práctica que hacía Konrad Lorenz, lo trajo a la vida laboral organizacional. Y es allí donde él empieza a hacer los estudios sobre el acoso psicológico en el trabajo o psicoterror. Y de allí se han desprendido pues una serie de definiciones atadas a este precursor del mobbing o el acoso laboral. Como podemos ver, tenemos que la OIT en el año 2019, en su publicación, habla sobre este acoso psicológico en el trabajo. Dice que es toda acción verbal o psicológica, es decir, va desde el punto de esa comunicación no verbal y esa comunicación verbal, y que es de índole sistemática, es decir, es como planeada, establecida dentro del sistema, dentro de la organización, por estos individuos, y que lo hacen en una forma repetida o persistente. Es decir, están en todo momento con esa conducta en el lugar de trabajo, y esa conducta la ejercen sobre una persona o grupo de personas. ¿Cuál es el objetivo de estas conductas? De herir a la víctima, de humillarla, de ofenderla, de amedrentarla. Eso es lo que ellos buscan con esas conductas. Y ahora miramos la finalidad prácticamente. Ese es el objetivo. Y miramos la finalidad. Miremos esta de Irigoyen, de Mary Frances Irigoyen. Dice, cualquier manifestación de una conducta abusiva, y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo. Y aquí ella le coloca otros elementos más desde el punto de vista organizacional, actos y gestos escritos. Es decir, que no solamente se van a basar de poderle demostrar desde una expresión verbal o no verbal, sino que también se van a ir a los escritos, y ahora con las nuevas tendencias de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues hay facilidad de poder llevar estos mensajes, estas conductas al individuo. No en forma personal, pero sí a través de los diferentes medios de comunicación, haciendo más gravosa la condición de la víctima
Y entonces aquí aparece otra vez ese término víctima, como lo mencionaba ya la OIT. Entonces, la víctima es el acosado y el victimario es el acosador. ¿Y qué es lo que buscan? Pues fragmentar, romper en el individuo, ¿sí? La resistencia, inclusive la resiliencia, la adaptación a todas estas condiciones organizacionales. Atentan contra su vida, su integridad física. Es decir, le van a enfermar, porque psicológicamente él se va a ver afectado. Y entonces aparece toda una serie de sintomatologías en el individuo, porque él trata de asimilar esto de una forma y que sobre todo la víctima, por querer conservar su trabajo, él se va a resistir a ello y va a aguantar. Y por lo tanto, esto va a somatizarlo en su ser, en su mente y en su cuerpo. Y aparece toda una serie de sintomatologías, como se puede ver dentro de cada o dentro de los instrumentos con los cuales se hizo estos estudios, ¿sí? Donde la persona expresa que tienen dolor de cabeza, que le duele la espalda, los hombros, que están aburridos. Han aumentado el consumo del cigarrillo, el consumo de café, de cafeína, que ya no duermen, que se sienten muy aburridos sus expresiones. Y desde luego que el individuo, al ver todo esto, pues él va a tomar una decisión que es lo que busca, ¿no? El acosador. Que esta persona, esta víctima, el acosado, tome una decisión y entonces una de ellas es trabajar mal, ya se equivoca en su trabajo, no hace adecuadamente su trabajo, se le olvida lo que tiene que hacer, su rendimiento se reduce. Entonces, por eso decía al comienzo que la organización tiene que estar muy pendiente de lo que está pasando en sus trabajos. Entonces, la organización tiene que hacer un tamizaje en el antes, en el durante y en el después, que ahorita lo digo. Y entonces, el individuo o la persona acosada va a sentir el efecto en su comportamiento de su conducta que puede reducir o mermar su rendimiento. Se equivoca, no entrega las tareas asignadas, entrega lo que no es. Otra, que el individuo va a abandonar su trabajo como consecuencia de ello. Que esa sería como la menos gravosa frente a las que se pueden mencionar, que es cuando el individuo toma la decisión de atentar contra su vida. Porque él necesita su trabajo. Y depende de lo que gane en ese trabajo para solventar situaciones de índole económico o familiar, que esas no las vemos dentro de la organización. Y atenta contra su vida. Y lo más gravoso, que puede atentar además contra la vida de los demás. Inclusive la muerte para él o para los individuos, para los acosadores, contra la misma empresa. Si ustedes han visto ya casos como en Estados Unidos, donde han cancelado el contrato de trabajo y la persona regresa con su arma y agrede a todos los de la empresa. Entonces, cosas como estas pueden suceder cuando la organización deja de lado lo que le corresponde de darle esa protección y esa seguridad a los trabajadores. Tenemos también la definición de la nota técnica de prevención 854 del Ministerio del Trabajo y de Higiene de España, donde también en su definición dicen que el acoso laboral o el mobbing es la exposición a conductas de violencia psicológica. Todos hablan de esa violencia psicológica, dirigida de una forma reiterada y prolongada en el tiempo. Es decir, tiene una sistematicidad, tiene una secuencia, tiene una frecuencia, ¿sí? Y en el tiempo. Hans Lehmann hablaba de 6 meses, durante un proceso de 6 meses. Ya ahora la legislación ya contempla que en cualquier momento sea el acoso laboral. Y es prolongada en el tiempo hacia una o más personas por parte de otras u otra que actúan frente a aquellas que son las víctimas desde una posición de poder. En este caso, como lo dice la NTP, es de uno que tiene
jerarquía dentro de la organización, mayor jerarquía que el acosado. Dicha exposición se da en el marco de una relación laboral y supone un riesgo importante para la salud. Entonces, estas conductas ejercidas por ese grupo de personas o una persona sobre una persona o grupo de personas que son las víctimas, se da en la organización porque hay una relación laboral, es decir, existe un contrato, sea verbal o escrito en nuestra legislación colombiana. Entonces, todos somos susceptibles de sufrir este riesgo que puede generar daños para la salud física y mental, que requiere de la total atención del empleador para su prevención. Entonces tenemos las etapas del acoso laboral. Como ven, tenemos que hay un incidente crítico. Segundo, un acoso de estigmatización. Tercero, hay una intervención por parte de la empresa. Y cuarto, marginación o exclusión de la vida laboral. Como incidente crítico, se presenta cuando hay una ruptura de esa interacción entre los individuos. Hay una fractura de esa comunicación entre los individuos. Y entonces, por eso es que uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Pero si es que tenían buena relación, ¿qué sucedió con esta situación? ¿Qué pasó con esa comunicación entre ellos? Es decir, algo surgió que inmediatamente pues sale a la luz que se presenta el acoso o la estigmatización que hacen del individuo. Y entonces viene a intervenir la empresa a través de las diferentes instancias que tiene la empresa para atender estos casos, como lo contempla nuestra legislación. En este caso, la Ley 1010 de 2006, donde dice que debe implementarse un comité de convivencia laboral. Debe ese comité conformarse para atender estas situaciones. Y entonces, recordemos que ese comité hace una composición amigable entre las personas, entre los dos sujetos que están inmersos en esta situación de acoso laboral o estigmatización. Entonces viene el comité y llama por separado a uno y al otro, después los reúne y trata de que entiendan en qué consiste el acoso y cuál es la estrategia a seguir para que esto no se vuelva a presentar. La empresa interviene hasta determinado punto, trata de solucionarlo, pero si no se puede solucionar, viene pues la marginación o exclusión de la vida laboral de uno de los dos, o de los dos. La idea es que no surja, no se lleve a más. La idea es que la empresa, a través de su gestión organizacional, pueda solucionarlo. De ahí las diferentes herramientas que se tienen para atender estos casos. Cuando no puede la organización, entonces la organización desde el punto de vista administrativo tendrá que tomar las decisiones que considere de acuerdo con el reglamento interno de trabajo. Por eso, dentro de ese mismo reglamento interno de trabajo, hay un apartado o un capítulo que habla sobre el tratamiento del acoso laboral. ¿Cómo se va a atender esa? ¿Cómo se va a hacer la gestión del acoso laboral? Que está inmerso dentro de todos los reglamentos internos de trabajo, que recuerden que es a partir del año 2006 en Colombia. Nosotros, afortunadamente, el Estado, a través del Ministerio del Trabajo, pues ha promulgado una serie de normas para prevenir el acoso laboral, prevenir los riesgos psicosociales, porque esto es considerado como un riesgo psicosocial, entre las que se encuentran normas, como lo dije, la de resolución 1010 de 2006, perdón, la ley 1010 de 2006, la resolución 1356 de 2012 y la resolución 652 del mismo año. Estas dos resoluciones últimas son referidas a la conformación del Comité de Acoso Laboral y donde establece esas cualidades que deben de reunir las personas que conforman este comité de prevención del acoso laboral para poder atender estas etapas del acoso laboral y poder formular acciones bajo ese concepto de amigable composición. La empresa debe garantizar que este comité se conforme y se mantenga dentro de la organización. El acoso laboral no es ajeno en Colombia. Se han presentado muchas quejas,
muchas situaciones. Miremos que en el año 2019, de acuerdo con el Noticias RCN, se registraron 1.400 quejas aquí en Colombia. Y la mayoría de ellas están relacionadas con maltrato verbal y otras con estrategias por parte de los empleadores para inducir a la renuncia de los trabajadores. Entonces es donde la empresa tiene que enfocar esos esfuerzos del mismo momento en que ingresa el trabajador a la organización, sea directivo o sea parte operativa, o jefe o parte operativa. Desde el mismo momento en que ingresa el trabajador, ya se le deben de dar esas herramientas para la prevención. O la empresa debe tener, y como lo mencionaba ahora, un test donde pueda detectar esas conductas en el mismo momento en que están haciendo esas pruebas de ingreso, ¿sí? En el antes, durante y después. En el antes, porque va a permitir que ese talento humano que va a ingresar a la empresa podamos darle unas herramientas para que él abandone estas conductas y nos pueda servir a nosotros. Herramientas para todos inclusive, porque recordemos que el acoso laboral va en todas las direcciones. Desciende, asciende y se extiende. Es decir, va desde el nivel jerárquico superior al inferior o va de los subalternos hacia el superior y va entre compañeros. ¿Sí? Entonces, todas estas conductas y todos estos tienen que ser atendidos a través de estrategias dentro de la gestión organizacional, dentro de la gestión del talento humano, a través de la implementación para identificar estos riesgos, de la formación, de la capacitación, de la comunicación, más que todo comunicación e información. Decirle a la gente que existen unas conductas que pueden ser tipificadas, porque hay una ley que dice que esas conductas son tipificadas, ¿sí? Y que puede usted en algún momento ser sancionado, inclusive perder su vida laboral, su trabajo. Entonces, por eso es que entra el Ministerio del Trabajo a mediar sobre esto. Es tan importante una queja para la organización que mire que la persona, la víctima, que presenta la queja, inmediatamente el Estado protege sus derechos y esta persona no puede ser despedida de la organización o puede ser cambiar su situación, su condición laboral durante 6 meses mientras se hace el proceso de investigación. Maltrato verbal y estrategia por parte de los empleadores para inducir a la renuncia de los trabajadores. Muy de moda en este año. Hay unas cifras aquí, por ejemplo, que la población ocupada, pues totalmente, hombres, 13.159.000, mujeres, 8.945.000. Datos de Noticias RCN en el año 2019. En la siguiente figura se ilustran los casos de acoso laboral y sexual en 2018. Pueden observar de que los hombres tuvieron en el 2017 menos situaciones de acoso laboral y sexual que las mujeres, una fracción inferior. Pero en el 2018 sí hubo un distanciamiento y un aumento de estas situaciones de acoso laboral. O sea que eso va en crecimiento, como lo muestra la figura. En esta también podemos ver que hay una tendencia, sobre todo de acoso laboral en las mujeres. Hay un incremento de ese acoso laboral y acoso sexual laboral en las mujeres que en los hombres. ¿Dónde está el origen del problema entonces? ¿Una gestión organizacional permisiva con estas conductas? ¿Medidas organizacionales de algunos líderes para hacer inducir al trabajador a la renuncia? ¿Trato diferenciado de algunos trabajadores por conveniencia? ¿Necesidad económica del trabajador, de la víctima? ¿O personalidades acosadoras, entre otras? Pues bien, en efecto, la gestión organizacional tiene mucho que ver con estas situaciones, porque como les mencionaba, la organización tiene que estar preparada para darle protección y seguridad al trabajador. Entonces, la organización tiene que tener todo dispuesto para recibir al trabajador y entregarle
unas condiciones adecuadas en la organización para que él pueda desarrollar su trabajo y que ese trabajo o que ese entorno laboral no lo vaya a afectar. Que si la empresa observa una condición de estas, unas conductas de estas, pues tome las acciones respectivas, que están escritas, están establecidas dentro del protocolo de atención de acoso laboral o dentro del manual de convivencia o reglamento de convivencia intralaboral, es decir, cómo se deben de comportar las personas dentro del entorno laboral. Pero si la empresa detecta una situación de estas o le manifiestan que se está presentando esta situación entre los individuos y la empresa tiene que tomar acciones y no lo hace, pues desde luego que la empresa, llegado el caso, va a ser también sancionada con lo que corresponda, de acuerdo con el grado pues de responsabilidad que se la atañe frente a una investigación de índole administrativo por el Ministerio del Trabajo. Entonces ahí puede estar el origen también. ¿Por qué? Porque no existen medidas organizacionales, es decir, no existen herramientas y la empresa no las pone en práctica. O pueden existir, pero la empresa no las pone en práctica. Porque no tiene tiempo, porque eso no hay necesidad de entregarle a los trabajadores esas herramientas. Y entonces, ¿qué hace? Los individuos que están siendo acosados o los que son libres de hacer estas conductas o de poner en práctica estas conductas, pues eso se va a aumentar, se va a proliferar. Y entonces las personas, los victimarios, se van a ver respaldados por ese silencio dentro de la organización, como no hay problema, no hay nada, no hay un comité de acoso, de prevención del acoso laboral, de atención de las quejas de acoso laboral. Entonces, pues todo el mundo se va a ver libre de hacer lo que bien se le venga en mente. Y hay personas que son proclives a ejercer estas conductas agresivas, dañinas, perniciosas contra los demás, que por su conducta se van a ver sometidos y se van a ver afectados en su vida física, en su vida mental y en su vida laboral. La organización tiene que tener muy claro qué es lo que tiene que hacer. Y por ello, el Estado tiene toda esta serie de normas, ayudados también con la resolución 2646 de 2008, donde establece que se deben identificar todas estas condiciones de índole psicosocial, porque esto es un riesgo psicosocial en movimiento. Entonces tiene que implementar todas esas acciones y estar controlando la actuación de algunos jefes, de algunos líderes dentro de la organización. Que si ve que hay una insinuación de alguna queja, pues inmediatamente atenderla con los instrumentos. No puede dejar pasar estas situaciones porque se le va a crecer el problema dentro de la organización. Y entonces también sea que la empresa permite que algunos trabajadores realicen un trabajo diferente al que realiza toda la población. Entonces hay un trato diferenciado en las labores. Entonces le cargan la mano a otros con más trabajo, con más horarios, con diversidad de actividades o con actividades que no le corresponden. ¿Dónde está el origen? El origen también puede estar en la víctima, que el trabajador se queda callado porque necesita de ese trabajo, porque necesita ese dinero, porque es necesario para su vida, para su subsistencia, que es necesario para llevar medicina a la casa. Entonces va a aguantarse todo lo que le digan y va a sonreír, pero por dentro está esa concentración tan peligrosa, tan dañina para las personas, donde también puede estar que hay personas proclives, o sea, que tienen esas conductas y que en el momento del ingreso a la organización no le fueron detectadas estas conductas y no se tomaron las medidas. Mire qué tan importante es que la organización tenga estos programas o esas estrategias cuando va a ser incorporación, va a ser reclutamiento para poder detectar qué personas vienen con esas conductas acosadoras. La organización tiene que tener todos esos elementos. ¿Qué es la gestión organizacional? Entonces podemos definir qué es la gestión organizacional como un conjunto de prácticas y estrategias que conducen a un modelo de negocio o resultados positivos. Esa es la gestión organizacional. Son prácticas, son estrategias, son planes que la empresa establece o la organización establece para llevar a cabo un objetivo, un plan.
y que a través de el manejo de esos recursos, pues él logra obtener esos resultados. Recursos vistos desde el punto de vista de la eficiencia, la eficacia y la efectividad, que involucra dentro de esos recursos a los individuos. Entonces, ese es el punto neurálgico del acoso laboral. Los individuos, el talento humano. En la gestión organizacional compleja exige un aprendizaje de la misma naturaleza y alcance. En la vida actual, en este mundo moderno, la organización ha tenido que adaptarse al cambio constante, a ese ritmo que exige que todas las empresas tienen que estar cambiando, renovándose constantemente para satisfacer unas necesidades, ¿sí? Satisfacer una demanda que día a día está siendo exigente y que ahora con el advenimiento de estas nuevas tecnologías y estas revoluciones industriales, que ya vamos en la cuarta revolución industrial y estamos pisando la quinta revolución industrial, pues en ocasiones se deja de lado al individuo por atender estas tecnologías. Y ahí es donde se pierde en algún momento esa conexión que debe existir, ¿sí? Entre esos valores éticos, epistémicos y de acción. Por lo tanto, debe haber o debe existir un fortalecimiento de esas competencias del individuo a través de programas de entrenamiento, de aprendizaje, que deben ser en forma permanente, para que el individuo esté al día y todos los individuos estén dentro de ese comportamiento que sigue la organización, para que el individuo no se vaya a ver rezagado. Entonces, la empresa o los individuos tienen que adaptarse a estos cambios. Por eso es que debe existir el aprendizaje y el entrenamiento. La empresa debe garantizar que estas personas adquieran esas destrezas y enseñarles a ellos a manejar esas emociones que a veces tienen que ser las que la empresa dice y demostrarlas hacia afuera, no sintiéndolas él, con el objeto de tener la aceptación del cliente. O sea, hay un trabajo emocional incorporado en todo esto, en todo este advenimiento de las nuevas tecnologías y esta economía y esta globalización de la economía. Entonces, hay conductas que el individuo tiene que aceptar aún no siendo como parte de él para poder satisfacer los clientes. Por lo tanto, la empresa, la organización, tiene que fortalecer esas competencias en el individuo, competencias comunicativas y de relacionamiento. La gestión organizacional compleja, cuando es compleja definitivamente, descarta la visión empresarial utilitarista y propugna en su lugar el fortalecimiento de mecanismos de autoorganización y autorregulación, aprendizaje y diálogo, adaptabilidad y complementariedad, simplificación de procesos y cooperación, asumiendo la necesidad de esfuerzos globales basados en la solidaridad, interacción y equidad ambiental, buscando transformar los estándares organizacionales de los nuevos tiempos para alcanzar de ellas las mejores prácticas, rendimientos y satisfacciones, siempre cuestionando los factores culturales impuestos. La organización es compleja, por supuesto, pero cuando se sale a esta luz, cuando comunica que la organización sale a la luz, debe estar preparada la organización. Por eso existe una planeación estratégica y qué es lo que yo quiero. Y por eso existe dentro de la planeación estratégica el estudio del mercado, el estudio de las condiciones extralaborales, qué es lo que pasa afuera, que lo que yo tengo aquí pueda atender. Y desde luego, teniendo en cuenta el entorno, así mismo me preparo yo dentro de mi organización. No es fácil montar una empresa, no es fácil. Y mantenerla, ese es otro cuento. Yo la puedo montar, pero manténgala, sosténgala. Y por lo tanto, él debe reunir en todo su personal y con toda su organización todos esos elementos con el fin de garantizar la permanencia en el negocio. En el negocio. Debe implementar todos esos modelos y todas esas técnicas de gerencia con el objeto de que se pueda mantener en el negocio. Vamos entonces a hacer unas reflexiones relacionadas con el acoso laboral y la gestión organizacional. Tenemos que, de acuerdo con la ley 1010 de 2006, esta ley se encargó de tipificar esas conductas
para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral. Y que se pueden encontrar 6 conductas principales en las que incurre una persona y que se pueden señalar de acoso laboral o de acoso en el trabajo. Estas conductas que constituyen acoso laboral en Colombia, ¿qué es y cuáles son las consecuencias del acoso laboral? Podemos decir que toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, como lo dice nuestra norma, que mire que lo toma desde Hans Lehmann en 1996, pasa por la OIT, pasa por todos estos investigadores sobre el acoso laboral. Y entonces él dice en el 2006, vamos a prevenir el acoso laboral, vamos a detectarlo, vamos a dar las pautas, entonces crea la ley en prevención del acoso laboral. Y posterior a la ley, entonces surgen pues las resoluciones que desarrollan esta ley. Entonces está la resolución 2646 de 2008 que habla sobre la identificación, evaluación del riesgo psicosocial y que se puedan determinar unas medidas de prevención. Luego sale la resolución 652 y la resolución 1356 del año 2012 que hablan de ese comité de acoso laboral que lo menciona la ley 1010 de 2006. Y entonces en esa ley 1010 esas conductas se dan por parte de otro compañero o subalterno y también se dan de un jefe superior o inmediato. ¿Con qué fin son estas conductas? Con el fin de infundir miedo, temor o angustia, intimidar, desmotivar y en últimas que este trabajador renuncie a su trabajo cuando no se aborda otra situación. Como les comentaba, hay situaciones que se llegan inclusive hasta lesiones personales. Y en Colombia, de acuerdo con todas estas denuncias o estas quejas de acoso laboral como lo establecen nuestro ordenamiento jurídico, se dan mayoritariamente de jefe a empleados, o sea, vertical descendente. Y entonces, estas 6 conductas o estos tipos de acoso se dan por estas conductas: maltrato, persecución, discriminación laboral, entorpecimiento, inequidad laboral y desprotección laboral. ¿Y el maltrato cómo se da? Es todo acto de violencia contra la integridad física, es decir, cuando la persona es lesionada físicamente, moral o sexual, o a los bienes del empleado, así como violencia verbal injuriosa. Son muy claras las conductas. En muchas ocasiones las personas piensan que lo que usted está haciendo cuando está injuriando a la otra persona, cuando está quitándole los bienes, quitándole sus cosas personales, cuando lo está golpeando, lo está empujando, piensa que eso es normal, pero no. Mire que está considerado como un maltrato, como la conducta número 1 dentro de las conductas tipificadas como acoso laboral. ¿Qué otra conducta tenemos? Inducir al trabajador a renunciar mediante la descalificación. Es que su trabajo no me sirve, su trabajo no vale nada. Mire su trabajo y le lanza todas las hojitas y su trabajo se lo lanza al piso. ¿Qué lo hacen? Hay maltratadores innatos. Mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo, cuando la persona está terminando su labor y todo lo que fue en sus operaciones diarias, pues le colocan otras operaciones o se las quitan a otro, inequidad, y se las colocan ahí, hermano, ayúdele al otro, pero es que yo hice, pero ayúdele a él, que es que le falta, entonces se lo colocan y todos los días así, o le cambian su horario de trabajo. Oiga, hermano, necesito que quede una horita más, jefe, pues que yo estudio, una horita más, hermano, ¿no? Oiga, jefe, oiga, venga el sábado, hermano, que lo necesito. Entonces, se convierte esto en forma reiterativa y sistemática con el fin de entorpecerle a la persona su vida. Discriminación laboral, la otra conducta. Trato diferenciado, ¿por qué? Por razones de raza, de género, de edad, de origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social. O sea, plena discriminación. Es que a mí no me gustan los de tal color. Es que a mí no me gustan, y entonces la persona está ahí, no me gusta la gente que tenga los ojos como rasgados. Es que a mí no me gusta la gente que tenga, en fin, empiezan a sacar cosas. Y se lo dicen a la persona. Es que yo solamente trabajo con hombres, o yo solamente trabajo con mujeres. Y aquí me vienen a dejar aquí puras mujeres sabiendo que no me gusta trabajar con mujeres, me gusta más trabajar con... Entonces, hay un trato diferenciado allí. Hay una discriminación. Entorpecimiento. Acciones que tiendan a obstaculizar el cumplimiento de la labor o retardarla con perjuicio para el trabajador. Recuerden que estas conductas se dan en todas las direcciones, que hay una tendencia, sí, pero se dan en todas las direcciones. Como le digo,
desciende, o sea, del superior jerárquico al subalterno, dentro de los mismos niveles de su, ¿sí? O de un subalterno a un superior. Entonces, unas acciones que tienden a obstaculizar, esconderle, cambiarle la clave al computador o esconderle los materiales, los elementos que le entregan para desarrollar su labor, dañarle la máquina, cortarle los cables, romperle los cables, en fin, tantas cosas que suceden en la vida laboral, que aparentemente no se dan, pero se dan. Inequidad laboral, asignación de funciones a menosprecio del trabajador, es decir, que usted es una persona que tiene nivel de organización y de un momento a otro lo degradan y usted no sabe por qué. Y tenemos desprotección laboral, que es poner en riesgo la integridad del trabajador. Sabemos que está contemplado, como lo decía, dentro del reglamento, dentro del Código Sustantivo del Trabajo, que hay que proteger al trabajador. Es indispensable que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo y de recursos humanos de las instituciones gestionen de manera permanente los planes de intervención para la prevención del acoso laboral, teniendo en cuenta que este riesgo tiene el potencial dañino de afectar al 100% de una población. Además, que se hace necesario que fortalezcan sus competencias laborales en el tema, debido a que se sigue identificando mucho desconocimiento acerca del mismo. No hay nada más despreciable que el respeto basado en el miedo. Anónimo. Muchas gracias.